En la retina todavía conservamos la imagen de Concha Velasco interpretando magistralmente la vida, obra y milagros de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Santa Teresa para todos. Uno de los personajes clave del siglo XVI español. En un siglo donde los nombres eran todos muy afamados, pero Teresa se abrió paso entre todos ellos y destacó sobremanera. En nuestros pasajes de la historia, la vida de Santa Teresa de Jesús, aquella que supo matrimoniarse espiritualmente con lo sobrenatural, aquella que habló de misticismo religioso, aquella que gracias a sus obras como Las Moradas o Castillo Interior o Camino de la Perfección o Las Relaciones o Las Fundaciones o El Libro de la Vida consiguió emocionar a toda una generación, la del siglo XVI, encontrando defensores, por ejemplo, en Rodrigo de Borja, aquel familiar del Papa Alejandro o de la propia Lucrecia o del propio San Pedro de Alcántara o de un tal Juan de Yeste, conocido mundialmente como San Juan de la Cruz. Sí, tuvo muchos defensores, pero también tuvo abundantes detractores. La Santa Inquisición estuvo investigándola durante años. Por fin pudo consumar una idea, la de las Carmelitas Descalzas. Hoy en día, más de 1000 conventos y monasterios profesan este ideal. El ideal de aquella excéntrica, de aquella loca, de aquella convencida, de aquella genial Teresa de Ávila. Nos encontramos en el albor del siglo XVI, en la castellanísima ciudad de Ávila. Allí se celebra un matrimonio. De un lado, don Alonso Sánchez de Cepeda, proveniente de una familia difícil porque era una familia de judíos conversos, por tanto una familia cuestionada, pero en todo caso una familia culta, una familia erudita, una familia acomodada, una familia que en el siglo XVI prosperaba. De otro, doña Beatriz de Ahumada, una mujer magnífica, bellísima. Don Alonso se casaba por segunda vez, eran las segundas nupcias, había enviudado, venía con 2 hijos, y en este matrimonio, pues nada más y nada menos que hubieron 10. Tuvieron 10 hijos, 8 niños y 2 niñas. Las 2 niñas, tenían que abrirse paso de forma muy decidida, porque en ese momento la educación estaba negada para las mujeres. Teresa de Ahumada, era la tercera de aquel segundo matrimonio, y desde luego era la favorita de don Alonso. Y es que Teresa llamaba mucho la atención. Teresa era entusiasta, era muy bella, era muy guapa, dicen que Teresa de Jesús era muy guapa. Era muy optimista y siempre con buen talante, muy dicharachera, muy simpática. Pero como os digo, a principios del siglo XVI la educación no era un requisito fundamental para que una niña prosperase. Simplemente se le pedía que supiera hacer sus labores y que se casara bien. Pero Teresa quería algo más, porque ella escuchaba a su padre. Ella no había aprendido a leer todavía, cuando ya estaba impregnada de todo el saber de la época. Su padre realizaba lecturas públicas, incluso en su casa, con amigos, leía en voz alta, leía muy bien, entonaba muy bien. Y Teresa quedaba entusiasmada, embriagada por la voz de su padre. En una ocasión dijo: «Mucho he escrito, pero más he oído». Esa era la pequeña Teresa. A los 7 años ya sabía leer. Leía los clásicos, leía todo lo que se le ponía por delante, toda la biblioteca de su padre. Y un libro la llamó especialmente la atención. Era un libro dedicado a la vida de santos, eran las geografías de santos. Y ella en ese momento recibe un impacto. Los libros siempre fueron un estímulo para Teresa de Jesús, como veremos en este pasaje de la historia. Pero ese libro sobre la vida de los santos la cautiva. Convence a su hermano Rodrigo y los dos parten rumbo a tierra de moros
para recibir martirio, porque Teresa quiere ser mártir. Ya siendo tan joven, quiere ser mártir. Esta escapada, que luego se comentó muchísimo, es uno de los episodios más populares en la vida de Teresa de Jesús. Se comentó mucho, sí. Pero ella ya quería ser mártir siendo apenas adolescente. Una desgracia para su vida, para su existencia, fue la desaparición de su querida madre Beatriz. Eso la marcó mucho. Entonces tenía 14 años y estaba medio enamorada de un primo suyo, un primo que vivía puerta con puerta. Se relacionaban, paseaban juntos, pero don Alonso desconfiaba de esta relación. Don Alonso quería a su hija para él en exclusiva. Quería que se quedase en casa, que se quedase por lo menos hasta que él falleciera. Teresa estaba desconcertada. ¿Qué podría ocurrir? Pues una de las prácticas más habituales en ese siglo XVI. El padre la internó en un convento de los agustinos. Y allí estuvo un par de años, pero Teresa estaba muy triste. Teresa de Ahumada estaba tremendamente triste, sumida en un abandono. No era todavía la práctica ascética, no. Simplemente se abandonó, se dejó. La habían internado en ese convento con apenas 15 años. Ella había nacido el 28 de marzo de 1515 y en ese 1530 fue internada en el convento. En 1531, con 16, su padre la tuvo que sacar de allí porque la situación de la niña era de absoluta preocupación para todos. Hoy en día se hablaría de anorexia. Entonces todavía ese término médico no se utilizaba. Y la niña volvió a casa. Pero en esa vuelta a casa fueron un día de visita a Ortigosa. En Ortigosa vivía su tío don Pedro de Cepeda, y don Pedro pues manejaba también una abundante biblioteca. La niña, por supuesto, se puso a rebuscar, a revolotear en esos libros, y don Pedro la pidió que leyera. Teresa leía muy bien, y don Pedro pidió que leyera, y le ofreció un libro, Las Epístolas de San Jerónimo. En principio Teresa pues miró el libro con absoluta desconfianza y con mucha desidia, diciendo, bueno, este libro que no le interesaba, pero pronto empezó a llenarse de todo el mensaje de San Jerónimo, las epístolas de San Jerónimo. Ese se puede considerar como el primer libro fundamental en la vida de Teresa de Jesús, las epístolas de San Jerónimo. Y eso pues se suma a que Teresa ya empezaba a tener visiones. La jovencita ya empezaba a sentir cosas raras. Se acercaba de forma muy decidida a la iglesia. El paso era firme. Pronto esa vocación se despierta, pero todavía sin mucha fuerza. Cuando tiene 23 años, ingresa en un nuevo convento, el convento de la Encarnación de los Adoradores del Carmelo. Estamos en el año 1538. Y lo mismo, la misma situación, el mismo episodio que en el convento de los agustinos. Teresa, debilitada por la enfermedad, está casi sumida en un letargo. El padre, muy preocupado, la saca de allí y la lleva a una curandera. La saca en ese año de 1538. Va a pasar el invierno en casa de su padre, rodeada por sus amigas, siempre por sus amigas, y esperando la visita primaveral a casa de la curandera. Y en ese tiempo también visitan a don Pedro, a su tío, que le vuelve a ofrecer un nuevo libro. En este caso, el tercer abecedario espiritual. Lo escribe un tal Juan de Osuna. Y ella vuelve a entusiasmarse con esa lectura. Es el segundo libro, vuelve con más brillos que nunca. La experiencia con la curandera fue nefasta, como os podéis figurar. Prácticas terribles que casi diezman la salud definitivamente de Teresa de Jesús. Pero está convencida, ya ha vuelto al convento de la Encarnación. Pasa aquí unos años difíciles porque ella es joven, ella sigue debatiendo sobre si su vida debe ser la religiosa